Sí. Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar nuestra clase de los sistemas de salud. Vamos a ver algunos aspectos conceptuales y además vamos a ver el tema del caso chileno, comparándolo con algunos otros países también, ¿sí? Entonces, lo que les contaba, vamos a ver la definición del sistema de salud, cuáles son los modelos conceptuales que manejamos el día de hoy, qué tipos de sistemas de salud existen y algo del sistema de salud chileno muy corto porque ustedes ya van a haber visto también más de manera más específica en otra clase ese tema. Así que, bueno, ¿qué es un sistema de salud? El sistema de salud se puede definir como por los que buscan hacer y lograr o por lo que están compuestos, ¿ya? Uno podría tener la definición funcional de lo que hacen o la estructural de cómo están compuestos. Y, por ejemplo, Romer, que es una de las personas que ha hecho definiciones de forma más... que sus definiciones se utilizan mayormente, lo ve desde el punto de vista estructural, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo ve él? Es la combinación de recursos, organización, financiamiento y gestión que culmina en la entrega de servicios de salud. Eso es lo que él define, pero como ustedes ven es bien estructural, ¿ya? Frank en 1992 lo define como la respuesta social organizada para enfrentar problemas de salud de la población, y eso es algo que nosotros ocupamos mucho en salud pública. Ustedes lo habrán visto en primero, cuando dice, bueno, lo que nosotros estudiamos en salud pública son las necesidades de la población y la respuesta social organizada, que es el sistema de salud al final. Y después la OMS en el 2000 hace una definición, que es una definición bastante utilizada, que dice que un sistema de salud son todas las actividades cuyo objetivo principal es promover, restaurar y mantener la salud, ¿sí? Entonces ahí entonces la definición es más funcional, son actividades, no son estructuras, ¿sí? Y es además más inclusiva porque no solamente estamos hablando de prestaciones de salud o servicios de salud, sino que estamos hablando de cualquier cosa que promueva o restaure o mantenga la salud, cualquiera de esas actividades. Aquí está el modelo de Romer, como les contaba, muy estructural, tiene una parte de administración, y ahí está todo el tema de la planeación, la administración, la regulación, la legislación. Tiene otra parte de organización de programas, otra de prestación de servicios, otra de apoyo económico y otra de producción de recursos. Y con eso dice, bueno, uno tiene resultados en salud, ¿no? Las necesidades de salud ustedes las ven aquí a la izquierda, entran a este sistema y salen como resultados en salud. Esa es como la idea de Romer, y es algo que todavía se utiliza en muchas partes. En Estados Unidos, por ejemplo, este es el modelo que más se utiliza. Este es el modelo de la OMS del año 2000, que fue un modelo bastante influyente, que ha ido cambiando con el tiempo, pero algunas de estas cosas se han mantenido todavía, y como ustedes pueden ver, el modelo conceptual que tienen es, hay funciones de los sistemas de salud y hay objetivos de los sistemas de salud. Las funciones son la rectoría, la generación de recursos, la prestación de servicios y el financiamiento, y los objetivos son la capacidad de respuesta del sistema a expectativas no médicas, la salud y la equidad en las contribuciones financieras. Esto ustedes también lo vieron en primero. Yo estoy haciendo un pequeño repaso, ¿sí? Y recuerden en el fondo que la rectoría es todo lo que es guiar el sistema de salud, ¿no es cierto? Todo lo que es la supervisión, el monitoreo, generar leyes, generar regulaciones, etc. La generación de recursos básicamente es recursos humanos, o sea, formar personas, pero además cosas, ¿no? Equipos, etcétera, etcétera. El financiamiento es cómo se financia esto, y ahí habían 3 subfunciones que también conversamos en su momento. La de recaudación, cuando uno recauda todo el dinero y lo pone, lo va sacando de diferentes lugares, de las personas, lo va sacando del Estado, también pasa dinero. Después la redistribución, una cosa que llamamos el pooling, que es como que juntamos todo el dinero, y luego la compra. ¿La compra de qué? De servicios de salud. Y luego está la prestación de servicios,
que es como nosotros conocemos el sistema de salud. Si nosotros pensamos en el sistema de salud, pensamos en los hospitales, los CEFAM, etcétera, donde se hace el servicio de salud, que en este caso sería la consulta, el egreso hospitalario, el examen, etcétera. Y luego están los objetivos. Los objetivos son esta capacidad de respuesta a expectativas no médicas, es decir, algo que nosotros hemos hablado como la satisfacción usuaria, por ejemplo, o sea, que no solamente la persona se cure y tenga una mejor salud, sino que además sienta que fue bien atendido, que con dignidad, etcétera, trato usuario. Después está el tema de la salud propiamente tal, o sea, y ahí hay dos aspectos. Uno es aumentar el nivel de salud de la población, eso es un objetivo del sistema de salud, pero también mejorar la distribución de la salud. Entonces son dos cosas, nivel y distribución, ¿sí? O sea, no basta con aumentar la salud y aumentarla solamente en un grupo de personas, hay que aumentarla y además de forma equitativa. Y finalmente está la equidad de las contribuciones financieras, que en este caso tiene que ver con que las personas que tienen más, den más, las personas que tienen menos, den menos, pero al mismo tiempo las personas que necesitan más, reciban más y las que necesitan menos, reciban menos, independiente de las contribuciones que ellos hacen al sistema. Este es una actualización de este modelo conceptual del 2000, de la misma OMS, pero del año ya 2006, que se llama los building blocks, o sea, los bloques de construcción. Y aquí, como ustedes pueden ver, hay unos bloques, ¿no es cierto?, que construyen el sistema, que son bien parecidos a las funciones anteriores. Está prestación de servicios, service delivery, pero también se agregan otras cosas, por ejemplo, los recursos humanos, por ejemplo, la información, que es algo que no está en el modelo conceptual anterior, ¿sí? El financiamiento, que es parecido a lo anterior, el liderazgo y gobernanza, que es muy parecido a lo que le decíamos rectoría, ¿sí? Y los objetivos son también bastante parecidos, pero se agrega aquí uno que es la eficiencia, ¿sí? El mejoramiento de la eficiencia, eso se agrega. Pero entre medio, además, ¿no es cierto?, entre medio de los objetivos y los bloques, estos que construyen el sistema, están algunos indicadores de cómo se logra estos objetivos. Y ahí está el tema del acceso a salud, la cobertura, que nosotros ya la hemos visto también, la calidad de las prestaciones, la calidad del sistema y la seguridad, ¿sí? Entonces también estos son como algunos elementos intermedios para llegar a los objetivos. Este es otro modelo conceptual, este es de un señor que se llama Rifat Atun, aquí yo creo que lo que aporta este modelo es que también se hace cargo de lo exterior, ¿no? De que todo este sistema está dentro de un contexto demográfico, epidemiológico, político, legal, etc. Sin embargo, las cosas que ustedes van a ver son muy parecidas de nuevo, o sea, prestación, financiamiento, regulación, son cosas que ya hemos visto que son funciones del sistema de salud. Y este es el último modelo que vamos a ver, que es el modelo de flagship. Y lo interesante de este modelo es que va diciendo, bueno, cuando usted va apretando estas funciones, ¿no?, el financiamiento, el pago, la organización, la regulación, entonces yo voy cambiando, ¿no es cierto?, algunos indicadores de desempeño intermedios, que son los que habíamos visto también antes con el mismo modelo Building Blocks: acceso, calidad, eficiencia. Y cuando yo cambio esto, voy mejorando los objetivos, en este caso dicen los performance goals, que son como las metas, ¿no? ¿Y cuáles son las metas? El estado de salud, de nuevo, ¿sí?, nivel, distribución, la satisfacción del consumidor, expectativas no médicas, y la protección de riesgo, que en este caso es riesgo financiero, ¿sí?, que es lo mismo que equidad las contribuciones. Entonces aquí tenemos ya una idea de más o menos que los modelos conceptuales del sistema de salud se mueven dentro de los mismos conceptos más o menos, ¿sí? Ahora, ¿qué tipos de sistemas de salud tenemos? Bueno, la definición o la diferenciación más típica de los sistemas de salud son un modelo de salud bismarckiano o Beveridge, ¿sí? Y eso ustedes lo van a encontrar en todos lados.
Por supuesto, estos son modelos puros y en general en los países hay una mezcla de esto, se acercan más a uno más a otro, hay partes de la población que tienen más un tipo de modelo y otra otro, así que no es, por supuesto, blanco y negro, pero estos son los modelos puros que se desarrollaron tanto en Reino Unido como en Alemania, ¿sí? Y en Alemania lo que se produjo fue un modelo que estaba basado en seguros de salud asociados a los trabajadores, ¿ya? Entonces no ofrece protección universal porque no todos trabajamos, ¿sí? Y se financia a través de pagos complementarios también, o sea, tiene copagos, ¿ya? O sea, uno va y algo paga el seguro y algo paga uno. Y en general hay prestadores públicos y privados, ¿sí? El personal médico está en todas las diferentes entidades públicas y privadas. No favorece la planificación organizada ni la coordinación porque son muchos seguros, muchos prestadores, entonces es difícil organizar. En general no existe la atención primaria, ¿ya? En general está el médico en su consulta y médicos generales, pero no existe una atención primaria como tal. Los pacientes en general tienen libertad de elección tanto para los seguros como para los prestadores y casi no existen las listas de espera, ¿ya? Y hay satisfacción alta en general, ¿sí? Ahora, pero como les digo, este modelo no es de protección universal, ¿sí? El otro modelo es el modelo Beveridge, que es el del Reino Unido, en que pretende proteger de manera universal y generalmente lo logra bastante bien. Se financia a través de impuestos a toda la población, esto no hay 7% FONASA, nada, o sea, esto se financia con impuestos y los sistemas están integrados de forma general, es decir, todo es estatal, ¿ya? El personal médico es empleado público porque son todos los prestadores públicos. Las organizaciones se puede hacer una planificación central porque por supuesto todo es del Estado. La atención se basa en medicina de atención primaria preventiva, estos famosos GP, los General Practitioners, son la base del sistema, ¿ya? Y los pacientes van a su médico familiar que los va remitiendo a los especialistas. Uno no puede ir directamente a un especialista como aquí en Chile o como en el modelo Bismarck. Y existen bastantes largas listas de espera. Uno podría decir que el modelo chileno es un poquito Beveridge porque en el fondo es público y por lo tanto en vez de regular por precio, es decir, aquí el que puede pagar entra, aquí todos entramos pero tenemos que esperar, ¿sí? Y eso es complicado. Y diferencia en niveles de satisfacción en distintos países, ¿ya? Así que algunos países son más satisfechos, otros menos satisfechos con este sistema. Ahora, también, entonces, uno podría decir ya que este sistema es más Beveridge o más Bismarck. Esa es primera clasificación. Segunda clasificación que uno podría mirar es el tema de los tipos de integración, ¿ya? Y aquí entonces tenemos que, si ustedes miran, las funciones de los sistemas, que en este caso son solamente las funciones financieras y la prestación, si ustedes la ven acá en la parte izquierda de la diapo, bueno, tenemos la parte de la recaudación, Revenue Collection, el pooling, la redistribución, la compra, el purchasing y la provisión, que es la prestación, ¿sí? Y además, uno en el eje horizontal tiene la cobertura, es decir, cómo se aplican estos modelos a los distintos grupos poblacionales. En este caso, el ejemplo son 3 grupos poblacionales, pero pueden haber 10, 15, 20, ¿ya? En el caso de cuando hay integración vertical y horizontal, lo que pasa es que todas las funciones, que es la orientación, que es la integración vertical, todas las funciones las hace una sola entidad, ¿ya? Y cuando hay integración horizontal, quiere decir que toda la población está en ese mismo sistema. Entonces, este caso podría ser parecido a un Beveridge, ¿no es cierto? Que en el fondo tenemos todo integrado. Hay otros sistemas en los cuales, por ejemplo, la integración vertical es completa, es decir, recauda, hace el pooling, hace la compra, hace la prestación, una pura entidad, pero la población está separada en grupos. Entonces hay una integración vertical, pero una segmentación horizontal, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, uno podría decir, bueno, en Chile estamos, ¿no es cierto?, segregados horizontalmente porque tenemos diferentes grupos. Tenemos un grupo que está en ISAPRE y ahí cada ISAPRE sería su grupito, digamos, un grupo que está en FONASA, a lo mejor podríamos incluso segregar y decir, bueno, el A, B, C, D son además diferentes grupos, etcétera.
Después tenemos otros tipos de sistemas que tienen una integración horizontal, pero segmentación vertical. Es decir, por ejemplo, el seguro único. Cuando nosotros hablamos de seguro único, estamos diciendo lo que queremos es integrar horizontalmente, que todos los grupos estén en un solo fondo que recauda, por ejemplo, que hace el pooling y que compra. Ese es un seguro único, ¿ya? Pero que no necesariamente está integrado con la prestación. O sea, ese fondo único no tiene por qué estar haciendo prestaciones de salud, ¿ya? Y ahí podría ser que uno tuviera prestadores privados y públicos, y entonces, ¿sí? Estos son, de nuevo, son modelos teóricos, pero por supuesto hay muchas diferencias y en los diferentes sistemas y en la realidad la cosa es un poco más complicada. Pero es interesante ver el tema del concepto de integración vertical y horizontal, ¿ya? Y el último es el más fragmentado de todo. Imagínense que las funciones las hace una entidad diferente cada una y además están separados en diferentes grupos de la población. ¿Sí? En este caso es bastante parecido a Chile. En Chile las ISAPRES sí hacen las 3 primeras y FONASA hace también las 3 primeras y las prestaciones las hacen los distintos prestadores de salud. Bueno, y entonces en América Latina en general lo que tenemos aquí es que, por ejemplo, hay integración vertical e integración horizontal, lo tienen países como Cuba, Costa Rica. Cuando hay integración horizontal, pero hay separación, ese es, por ejemplo, el modelo de Brasil, aunque ya Brasil ha ido tratando de integrarse, además también verticalmente, pero todavía no, pero sí está integrado horizontalmente, porque tienen el SUS, que es el Sistema Único de Salud, ¿ya? Que es al menos el financiamiento. Después tienen después tenemos el tema de la mayoría de los países latinoamericanos que están desintegrados verticalmente y horizontalmente, y algunos que están integrados verticalmente, pero los grupos están desintegrados, y tenemos modelos como atomizados totales, que son por ejemplo Argentina y Paraguay, en que tenemos una desintegración vertical y horizontal, ¿ya? Bueno, y entonces otro tipo de clasificación que uno les podría, otras formas de llamarle, ¿no? Es esto de 3 tipos de sistemas de salud, como los sistemas públicos integrados, sistemas de aseguramiento mixto regulado y sistemas de seguro de salud unificado, ¿ya? Que se definen en base a estos conceptos anteriores de integración vertical y horizontal, pero en verdad ya aplicándolos a la realidad de lo que existe en Latinoamérica, y estos son los que más se ven, ¿no? Estos 3 tipos de sistema. Ahora, el sistema de salud chileno, miremoslo un poquito más en detalle. Si ustedes ven el tema de la administración, la rectoría, la regulación, la gobernanza, la hace el Ministerio de Salud, también lo hace la Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Seguridad Social, hacen fiscalización. Entonces toda la parte de rectoría lo hacen ellos. Después también hay otras instituciones que hacen también rectoría, como por ejemplo el Instituto de Salud Pública, también, bueno, el Ministerio de Salud con sus brazos armados, la Seremi, etc. Y después está el tema del financiamiento, y en el financiamiento tenemos a los diferentes fuentes de financiamiento. Está la cotización voluntaria, la obligatoria, los impuestos generales y los empleadores. Y los empleadores están por el lado de salud ocupacional, y eso lo van a ver ustedes después en esa clase. Y por supuesto los impuestos generales financian a FONASA, básicamente, pero además FONASA es financiado, como ustedes pueden ver ahí, por cotizaciones obligatorias. Los impuestos generales además financian todo el tema salud de las Fuerzas Armadas. Y la cotización obligatoria financia las ISAPRES, y también hay una parte voluntaria, que es cuando no le alcanza a uno para el plan, entonces uno tiene que poner más plata, esa es la voluntaria, ¿ya? Y también hay seguros complementarios, ¿no? Estos seguros que son de salud, por ejemplo, los seguros de las clínicas, etcétera. Y después está la prestación, provisión también se le dice, que lo hacen las clínicas privadas, los centros ambulatorios y el Sistema Nacional de Servicios de Salud, que es el sistema público, ¿ya? Y ahí están los hospitales, los CDT, etc. Ahora, una muy breve historia del sistema de salud chileno. En el 1952 se crea el Servicio Nacional de Salud, el SNS, el de ahora se llama SNSS,
¿sí? Sistema Nacional de Servicio de Salud, pero en ese tiempo se llama Servicio Nacional de Salud. Y es una consolidación de todos los esfuerzos que habían antes por atender la salud de la población. Igual era un servicio que no era universal, no todos tenían acceso a él, sino que era más bien pensado para los obreros, ¿sí? Por eso en el 68 se crea el SERMENA, que era el Servicio Médico Nacional de Empleados, o sea, obreros y empleados separados. Que fue el germen de FONASA, o sea, era un seguro de salud, ¿ya? No como el Servicio Nacional de Salud, que era más beverage, ¿ya? En cambio este era un seguro propiamente tal. Entonces por eso este es este germen después de FONASA. En 1980 la Constitución reconoce un sistema dual de atención de salud en tiempos de dictadura. El 81 se transforma el SERMENA en FONASA y el SNS en el SNSS. Y en el 81 se transfiere la atención primaria desde el SNSS a las 341 municipalidades, porque antes todo era de propiedad del Estado y administrado por el Estado, ¿sí? Luego, cuando llegó la democracia, hubo bastantes reformas, hubo una fuerte inversión en el sector público, foco en APS, no se desmunicipalizó, que era lo que mucha gente pensaba que iba a pasar. Se modernizó administrativamente el sector público, se reformaron los sistemas de financiamiento, o sea, las ISAPRES sufrieron bastante reforma y se reguló el sector privado, los seguros especialmente, con la creación de la Superintendencia de ISAPRES, que ahora se llama Superintendencia de Salud. Y la reforma más reciente que hemos tenido es la del GES, ¿no es cierto?, que especifica las 4 garantías básicas. Eso ustedes lo van a ver en quinto, así que no me voy a expandir mucho, pero para un grupo de problemas de salud hay 4 tipos de garantía: acceso, oportunidad, calidad, protección financiera. Se empezó a implementar en agosto del 2002 y ahora ya se cubren más de 80 condiciones. Y incluye además medicamentos, que es algo muy novedoso porque antes no se cubrían medicamentos en el sistema de salud chileno. Algunos sí para el sistema público, sobre todo en la atención primaria, pero había muchos medicamentos que no estaban, etcétera, y hoy día ya hay una cobertura mayor. Bueno, la evolución del sistema de salud chileno, como ustedes pueden ver, nosotros si tenemos a Bismarck a la izquierda y a Beveridge a la derecha, lo que hacemos es que decimos dónde estamos entre medio de eso, y en la mitad tenemos una cosa que se llama el seguro social, ya que son seguros pero no privados, sino que entonces parecido al tema de las ISAPRES, ¿no? Nosotros estamos como casi un poquito más tirados para los seguros privados, porque las ISAPRES se parecen bastante a seguros privados, sin embargo la cotización es obligatoria, así que de alguna forma son sociales. Y estamos ahí entre medio, pero tenemos a FONASA, que es un seguro público, que es algo que en otros lugares no existe, por ejemplo en Estados Unidos, entonces también es una buena noticia. Y aquí estamos, ¿no? Entonces, y aquí abajo ustedes ven que está el grado de control del mercado del gobierno. Por supuesto, en el Servicio Nacional de Salud el gobierno es dueño, así que tiene todo el control, y en los seguros privados el mercado es el que controla. Nosotros estamos entre medio, ¿sí? Porque tenemos a FONASA, que sí. Bueno, ¿quién es el que hace rectoría? Ya lo habíamos hablado un poquito, es el Ministerio de Salud, que gestiona estos servicios de salud, y además la CEREMIS. Además está la Superintendencia de Salud, el Instituto de Salud Pública, ¿sí?, que regula y supervisa alimentos y medicamentos, ¿ya? La Superintendencia, ojo, que regula tanto los seguros como los prestadores, tiene 2 intendencias de seguro y prestadores. La creación de recursos se hace en general en las escuelas de medicina, en las escuelas de enfermería universitaria y todos los otros profesionales, por supuesto. La inversión básicamente por parte del gobierno, que es la porción más grande, y bueno, y también algunos privados también invierten, por supuesto, en seguros y en prestadores. Y hay una pequeña industria tecnológica de salud, pero en realidad no es tan relevante, ¿sí? No como en otros países donde realmente hay farmacéuticas y cosas de ese estilo. Aquí es bastante más pequeño, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, en el 2015 nosotros en Chile estábamos bastante desmejorados respecto de otros países. Pues estamos mejor que Colombia, que Brasil, que China, pero en términos de los doctores por cada 1000 habitantes. Sin embargo, estamos bastante alejados del promedio OCDE, que es 3,4. Nosotros, si ustedes lo ven ahí en la tabla, somos 2,1. ¿Sí? Entonces estamos bastante, y además hay un problema de distribución. Los graduados médicos, ustedes pueden ver, nosotros graduamos 9,4 por 100.000,
y el promedio OCDE es 12,1, o sea, estamos bajo también. El financiamiento por ley se requiere que todos los trabajadores paguen 7% de su salario mensual a FONASA o ISAPRE, más o menos aquí es ISAPRE, entre abiertas y cerradas, y FONASA también recibe transferencias del gobierno, ¿ya? Y entonces, más o menos en el 2016, como estábamos, el 75% de la población está en FONASA, el 19% en ISAPRE y el 6% en otro. Y esto es algo bien sorprendente, porque en general la gente cree que la gente que está en ISAPRE es mucho más, y no, es solo el 19% de las personas del país, así que pero adivinen qué 19%. Ya, y ahora está el diagnóstico de selección de riesgo, o sea, nosotros tenemos un problema de selección de riesgo porque en ISAPRE están los hombres, están los sanos, están los jóvenes, y en FONASA están los adultos mayores, los enfermos, los desempleados, las mujeres, es decir, los que gastan más. Entonces, FONASA tiene una carga mucho mayor, ¿sí? Si ustedes lo pueden ver ahí, por ejemplo, FONASA tiene prevalencia 8% mayor de afiliados con uno o más enfermedades crónicas, gasta más plata. 56% de los afiliados a FONASA completaron la educación escolar versus 92% de los afiliados a ISAPRE, y así. Entonces el sistema público concentra a los afiliados con mayor riesgo a enfermar. ¿De dónde viene el dinero? Bueno, si ustedes ven aquí en Chile, básicamente está con este seguro de salud obligatorio, eso es el gran pedazo, pero también, por supuesto, impuestos. Sí, si ustedes lo pueden ver. Tenemos un problema grave que es el out of pocket, o sea, el gasto de bolsillo, el que tiene que pagar la gente, porque eso es lo que menos querríamos en nosotros, que la gente se enfermara y tuviera que pagar su bolsillo, porque claro que no le alcanza, ¿no? Y eso estamos bastante alto, tenemos un 32%, que es altísimo realmente para no estamos tan mal como México, por ejemplo, pero casi. Y en realidad en la OCDE es mucho más bajito el gasto de bolsillo. Después tenemos el gasto en salud. Si ustedes pueden ver, el promedio OCDE aquí es, me voy a acercar un poquito, 9% del GDP, del gasto bruto, y en cambio en Chile es bastante más bajito, 8,5, y estaba en 7, de hecho ahora ha ido aumentando un poco, el 2014 estaba en 7, ha ido aumentando, así que, pero está más bajo, ¿ya? Entonces tampoco es que estemos gastando tanto dinero, ¿ya? Y per cápita ahí sí que estamos bastante peor, porque la OCDE tiene $4.000 PVP y per cápita, y nosotros tenemos 1.900, 1.800. Así que estamos bien bajitos. Y la prestación de servicios, porque hemos estado mirando las funciones, rectoría, creación de recursos, ya, financiamiento, ahora estamos mirando la prestación de servicios. Nosotros hay servicios de salud pública y servicios de salud individuales. Los individuales son los que recibe una persona, cualquiera, y los de salud pública son todo el tema de saneamiento ambiental, vigilancia epidemiológica, etc. Entonces, ¿quién hace prestación de servicios de salud pública? Bueno, el Ministerio de Salud con sus programas básicos, con programas específicos de prevención, la inmunización, que es por supuesto de salud pública, suplementos alimenticios, y la Ceremi, esas son las que hacen todo el tema de salud pública, básicamente ambiente, contaminación del aire, productos químicos peligrosos, brotes alimentarios, etc. En términos, por ejemplo, de vacunación, nosotros estamos relativamente bien. Si ustedes ven ahí arriba, Chile está, tiene el porcentaje de niños vacunados, el promedio OCDE es como 94, ¿no es cierto? Y nosotros estamos más o menos en 96, así que estamos bastante bien. Y en temas del porcentaje de la población sobre 65 vacunados con influenza, en Chile también estamos relativamente bien comparado con el promedio OCDE, si ustedes lo miran ahí, ¿sí? Así que deberíamos tener eso sí más, y estábamos mejor, si ustedes lo ven ahí en 2005, que ahora que bajó un poquito. En temas de prestación de servicios individuales, lo que ustedes más conocen, ¿no es cierto?, y donde ustedes pasan y tienen sus rotaciones, son postas rurales, consultores urbanos, que son CEFAM en el fondo, CRS, CDT, centros médicos, qué sé yo. Y establecimientos hospitalarios públicos y privados. O sea, en Chile existen los hospitales y las clínicas, que en realidad son hospitales privados.
Y el laboratorio y otros centros de apoyo diagnóstico también se hacen prestación de servicios individuales, como los exámenes, por supuesto. ¿Ya? La gran mayoría de los centros son públicos, hay que tenerlo muy claro. Aquí este es un gran sistema público y un pequeño sistema privado, a pesar de que ambulatoriamente la mitad de las prestaciones se hacen en el sistema privado por este intercambio entre FONASA D y el sistema privado. Pero solamente en los ambulatorios, todo lo que es hospitales es muchísimo mayor, hay muchísimas más camas públicas que privadas, ¿ya? Así que eso en general sería, y generalmente la gente se queda en el sistema público o en el privado, no hay mucho cruce, pero hay algunos, ¿ya? Camas por habitante, en el año 2015, ¿no es cierto?, nosotros teníamos 2,1, ¿sí? Y el promedio es 4,7, o sea, estamos bajo, definitivamente. Independiente de que uno esté pensando en la ambulatorización de la atención, etcétera, eso está muy bien, pero igual estamos con un déficit importante, casi de la mitad. ¿Ya? En temas de, por ejemplo, resonancia magnética, también estamos bajitos, lo que no es malo, porque por ejemplo miren a Japón o a Estados Unidos que claramente sobreusan este tema. Chile, porque la flecha está medio mal ahí, ¿no? No sé por qué, ya. Bueno, pero Chile en general está más bajo, ¿sí? Aquí hay algo interesante que son las condiciones, una cosa que se llama las Ambulatory Care Sensitive Conditions, que son condiciones que son prevenibles por la atención primaria, por ejemplo, hospitalización por asma. O sea, nunca debería llegar nadie a hospitalizarse por asma porque debería ser tratado la atención primaria. Entonces, mientras mayor la tasa, peor es la atención primaria. Y en Chile ustedes pueden ver, la tasa es muy baja comparado con la OCDE. O sea, nosotros en general, hay que decirlo, tenemos una atención primaria potente y buena, ¿sí? Ahora, también hay un tema ahí de que la hospitalización puede ser también baja porque no tenemos tantas camas, también, sí. Y ahí habría que mirarlo, ¿no? Por eso también estamos al lado de México, por ejemplo, que también puede ser por el tema de las camas. Y consultas médicas por persona, si ustedes la ven, Chile tiene 3,4 y el promedio es 6,9. De nuevo, hay que mirar estos datos con mucha calma, porque en general la atención primaria en otros países son solo unos médicos, y en este caso nosotros además tenemos en el equipo de salud enfermeras, psicólogos, etcétera. Así que si bien puede ser baja, a lo mejor está siendo suplida por los otros profesionales de la salud. Ahora, existen inequidades en el acceso de todas maneras. Hay un 30% menor de gasto per cápita en FONASA que en ISAPRE, menos de un 50% de los médicos tienen horas en el sistema público, y hay 400 días de espera para cirugías no GIAS en promedio. O sea, en el sistema público estamos peor que en el sistema privado, y eso es evidente, cualquier persona lo sabe, pero aquí hay datos más concretos. Bueno, en conclusión, entonces, lo que tenemos es un sistema. Vimos todo el tema de los elementos conceptuales, vieron ustedes que hay funciones que se repiten en todos los marcos y que es importante que las sepan: la función de financiamiento, de prestación, de regulación o gobernanza, o como rectoría, como se le dice, ¿no? Y también la de generación de recursos. Esos son como las más importantes. Y los objetivos, por supuesto, que tienen que ser aumentar el nivel de salud, pero también mejorar la distribución de esa salud, dar respuesta a las expectativas no médicas de los pacientes, la satisfacción usuaria, y además lograr la equidad en las contribuciones, es decir, que la gente que se enferme no termine en la quiebra, ¿no? Eso es como parte de los elementos conceptuales. Ahora, respecto del sistema de salud chileno, ustedes pudieron ver los diferentes lugares donde se cumplen estas funciones, y un poco también cuáles son los resultados. O sea, ¿hay equidad en las contribuciones financieras? Sí, de alguna forma, sobre todo por el 7%, sin embargo, como tenemos el sistema ISAPRE, entonces ahí hay una diferencia, y hay gente que evidentemente, por ejemplo, se va a la quiebra cuando se enferma. Logramos los objetivos de salud, sí, en general. En el tema de equidad, logramos la equidad, más o menos, y respecto a la satisfacción usuaria hemos ido mejorando, sobre todo en el sistema público. Se han hecho bastantes intervenciones, se ha hecho una encuesta de trato usuario que se hizo aquí en la escuela, etcétera, etcétera, y hemos ido avanzando. Sin embargo, todavía, por supuesto, estamos al debe. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.